días, buenos días mis niños, hijos, espero que se encuentren bien, ya estando día miércoles de la semana. Tú ya sabes que hoy día en el curso de personal social, vamos a hablar un nuevo tema, ¿sí? ¿Recuerdas que la semana pasada hablamos sobre la cultura? ¿Qué cultura hablamos la otra vez? La cultura cha, bien, ¿verdad? Muy bien. Pero ahora también tenemos otras culturas, ¿sí? Tenemos varias culturas, pero el día de hoy te voy a hablar precisamente de nuestra cultura Paracas. ¿Qué será la cultura Paracas? ¿Alguien sabe? Claro, la cultura Paracas. Estas son algunas imágenes que hacen referencia a esa cultura. Entonces, mis amores, el día de hoy vamos a ver lo que es cultura Paraca. Estas imágenes hacen referencia a algo de lo que es la cultura Paraca, ¿sí? Veamos. Su ubicación geográfica. ¿Dónde estará ubicado nuestra cultura Paracas? ¿Estará en Lima? No creo. Ah, ya sé. ¿Está en Tacna? No, tampoco. La cultura Paraca geográficamente se encuentra al lado de Lima. ¿Por qué al lado de Lima, Miss? Porque ¿cuál es el departamento que está al lado de Lima? El hacia el sur, Ica. Entonces, la, la cultura Paraca se encuentra en el departamento de Ica, y lo cual que fue descubierto en el departamento de Ica y se desarrolló en la península de Paracas, ¿sí? Acá se encuentra nuestra cultura Paracas, lo cual fue descubierto por Julio Cetello en el año 1925, ¿sí? Entonces, en ese año fue donde el arqueólogo descubrió, pero no fue él solo, también fue, bueno, su asistente, que digamos, que estaba con él. Entonces, ellos dos fueron los que descubrieron lo que es la cultura para acá, pero en sí es Julio Cetello, ¿no? En 1925. Muy bien. Pero como sabemos, todas las culturas, como estaban en cierto departamento, todas las culturas tienen su agricultura, su ganadería, algo que las personas, los habitantes de esa ciudad, se dedicaban. Entonces, las personas, los habitantes de Paracas, se dedicaban, sí, a dos actividades económicas. Entonces, por una parte, era la agricultura. ¿Por qué la agricultura? Porque ellos eran como que era un desértico. Bueno, Ica es un desértico, ¿sí? Pero también tenían chacras. Ellos aprovecharon su poca agua que tuvieron para cosechar. Sí, ellos tenían poca agua, no tenían así demasiada como quizás Lima u otras culturas pudo haber tenido en su tiempo, ¿no? Entonces, ellos cosecharon frijol, payar, lúcuma, maíz, etc. Entre esas esos fueron unos de sus agricultura que ellos aprovecharon, ¿no? Y que también les servía también para que ellos consumieran, ¿no? Se alimentaran. También conocemos la pesca. Como tú bien sabes, Ica se encuentra está al lado de Lima, pero también está cerca al mar peruano. Entonces, como está cerca al mar peruano, las personas aprovecharon lo que es su pesca, aprovecharon la pesca del mar peruano para poderse alimentarse, ¿sí? Fue su principal fuente de alimentos de los habitantes de Paraca. La caza de ciertos mamíferos marinos y la recolección de sus mariscos que habitaban en ese mar, algas y entre otros productos, hicieron de ellos para su alimentación y bueno, parte de su que también que vendían se relacionaban, ¿no?
Entonces, la pesca y la agricultura son dos partes que ellos también se dedicaban, ¿no? Que ellos se dedicaban a todo ello. Bueno, las personas habitantes de Paracas. Luego, también era conocido bien ellos por su cerámica. ¿Por qué su cerámica, Miss? Ellos, como todas las culturas, tenían su cerámica y su textilería. En la cerámica podemos encontrar estos tipos de cerámicas. Son de formas muy variadas las ollas y los platos que ellos hacían o realizaban. Y sus vasijas son de formas globulares algunas. Esta cerámica es de un material especial de tipo arcilla que ellos lo elaboraban, ¿sí? Ellos se dedicaban a elaborar todas estas cerámicas y lo pintaban según como ellos querían. Pero esta cerámica tenía unos diseños únicos que los distinguía de su cultura, ¿verdad? Es por eso, ellos hacían cerámica, chicos, de todas las formas. Digo, formas de ollas, platos, y sostenían de formas globulares algunos. Globulares porque, mira, cómo eran, ¿ves? Parecen, exacto, era angosto y luego ancho, entonces así eran, y sus figuras eran de momias o de dragones, de distintas formas tenían. En la textilería, chicos, ¿por qué se caracteriza? Por ser de forma geométrica. ¿En qué aspecto su forma geométrica? Pueden observar, miren, por sus imágenes, sus diseños que ellas tenían, ¿sí? Donde predominaba la técnica de doble cara y sus dibujos. ¿Por qué de doble cara? Porque cada vez que ellos elaboraban una manta la cara tenían doble cara. Por ejemplo, acá lo pintaban y por la parte de atrás también. Y les hacían distintos diseños. O también habían diferentes caras, distintos modelos. Cada uno tenía su creatividad. Entonces ellos se encargaban así de distinguir su textilería, que también les gustaba realizar, ¿no? Entonces esta es una de estas cosas que a ellos les gustaba, su textilería que organizaban entre sí. Entonces, pero eso no fue todo sobre la cultura Paracas. La cultura Paracas, chicos, también se dividió en dos. ¿Cómo que en dos? Podemos encontrar a la cultura cavernas. Por un lado, encontramos a las culturas cavernas y por otro lado encontramos a la cultura necrópolis. ¿Pero qué es cavernas y qué es necrópolis? A ver, la cultura cavernas se desarrolló 700 años antes de Cristo a 200 años de Cristo. Entonces, en ese tiempo fue que se desarrolló la cultura cavernas. Y la cultura necrópolis fue entre 200 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo, después de la existencia de Cristo, ¿sí? Entonces, influencia cultural. ¿Por qué? De su cultura chavín, la cultura chavín influyó en estas Paracas cavernas y en la Paracas necrópolis el florecimiento cultural que tenían. También sus tumbas, chicos, tenían forma de botellón de la cultura caverna. ¿Cómo es una botella? Tiene un piquito y luego es ancho, ¿verdad? Así eran sus tumbas. Y en las necrópolis eran tumbas colectivas en forma rectangular. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Entonces dice, la cultura Paracas cavernas. He llamado así esta cultura Paracas, es dividido así por la forma de sus tumbas. Mira, te das cuenta que acá
era muy delgado y acá era muy gruesito. Entonces, es por eso que lo llamamos así, ¿sí? Lo cual tenía forma de una copa invertida, lo cual lo conducían a cámaras subterráneas donde colocaban a sus momias. Ellos en esta tumba es donde enterraban a sus momias. Pero ¿por qué enterraban a sus momias ahí? Porque ellos decidieron enterrarlos ahí, ¿verdad? Entonces, pero para eso, de esta manera, ponían a sus momias y las enterraban, ¿sí? Pero antes de ser enterrada, las personas, los seres humanos, le ponían, primero colocaban una cesta, luego encima de la cesta venía la momia. La momia estaba sentada. Luego le ponían paños de algodón. ¿Para qué? Para que se conserve. Y luego le envolvían sobre super telas finas. Super telas finas le envolvían. Entonces, de esa manera hacían de que ellos se conservaran, ¿sí? Estas momias, en total, todo eso hacía una altura de 1,60 metros, ¿no? Entonces, todo así se colocaba. Y la canasta estaba hecha de paja, pero también a esas momias las acompañaban por armas, joyas, abanicos y ropas, y una que otra semillitas, ¿sí? Mira, lo cual, entonces como le colocaban todo esto, lo cual hacía de que también, lo cual se mantenían conservadas. Estas momias, hasta en la actualidad, algunas de ellas se encuentran conservadas por su factor climático del desierto, ¿no? Entonces, las momias se colocaban de forma de posición fetal, momificado de forma fetal, envuelto de numerosas mantas. Mira, así le colocaban a las momias y las sentaban, ¿sí? Entonces, de esa manera fue donde era que se conservaban. Entonces, veamos. La Paracas necrópolis. ¿Qué será la Paracas necrópolis? ¿Alguien sabrá qué es Paracas necrópolis? A ver, dice. Paracas necrópolis es llamado así por la forma de sus tumbas. Necrópolis significa ciudad de los muertos. Necrópolis, ya sabes, ciudad de los muertos. Lo cual ellos crearon verdaderas ciudades para sus muertos. ¿Quién dijo así? Eso fue lo que dijo Julio Cestello, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, sus tumbas de ellos eran de forma rectangular y cada tumbas que habían entre esos años de 200 a.C. a 200 después de Cristo, era de forma rectangular, pero también se decía que cada tumba era para cada familia de la momia. Entonces, eran varios rectangulares donde estaban estas momias. Y no solamente había una como el anterior, que solamente había una, sino acá colocaban a varios, pero según dicen que eran familias, ¿no? Que eran las familias que estaban ahí. Y también estaban envueltos, a diferencia que las tumbas eran hoyos rectangulares sin techo, excavados en la tierra. Entonces, en el anterior, como que eran angosto y no se podía bien, pero acá sí lo podías observar. Las momias estaban en posición flexionada, envueltas con varias capas, ¿sí? En la Paracas necrópolis también, chicos, los entierros eran individuales y los fardos funerarios se colocaban directamente en la tierra. Entonces, eso podemos saber sobre la cultura necrópolis. Y también que ciertos cementerios son de forma rectangular
y que tenían varios compartimientos. ¿Ves cómo se observa? O cámaras subterráneas. Por lo cual a Tello le pareció una ciudad de los muertos. Es por eso que Julio Tello los llamó así. ¿Sí? Entonces, ese es Entonces, el día de hoy hemos visto sobre nuestra cultura Paracas. Ahora, tu tarea va a ser, a ver, vas a mencionar dos diferencias que puede haber entre Paracas Necrópolis y Paracas Cavernas. Por ejemplo, Paracas Necrópolis, las tumbas eran de forma rectangular. Paracas Cavernas, sus tumbas eran de forma de una copa invertida. Por ejemplo, solamente vas a mencionar dos características diferentes de cada Paracas Necrópolis y Paracas Cavernas. Y luego vas a dibujar un ejemplo, ¿sí, mis amores? Muy bien, espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Ahora nos vemos el día de mañana, el día jueves.